Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo tutorial de Adobe Character Animator y hoy nos toca animar un personaje enmascarado y lo vamos a hacer utilizando algunas de las técnicas que ya hemos visto en tutoriales anteriores. Concretamente vamos a utilizar la técnica de la mandíbula de cascanueces. Así que vamos a echarle un vistazo al documento Photoshop del que partimos, con el que tenemos dibujado este personaje enmascarado. Fijaos cómo la estructura básica del documento de Photoshop es un grupo de capas que contiene el gráfico de la cabeza y una capa que contiene el cuerpo. Dentro del grupo de capas de la cabeza, pues por un lado tenemos una serie de subcapas que vamos a utilizar para los gráficos de los ojos y luego tenemos un gráfico que representa a la mandíbula. Como podéis ver, aunque cuando tenemos la capa visible parece que la estructura de la cabeza es un elemento compacto, aquí podemos ver el truco como realmente la parte de la cabeza que nos interesa está cortada por la parte inferior y añadimos ese gráfico, que es el gráfico que representa a la mandíbula. Partiendo de esta base, vamos a llevarnos este personaje, este documento Photoshop, a Character Animator y allí vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para que este personaje cobre vida. Bien, ya estamos en Character Animator, así que vamos a importar el fichero PSD con nuestro personaje enmascarado y vamos a empezar a trabajar sobre él para convertirlo en una marioneta. Ahí lo tenemos, doble clic para pasar al taller de trabajo y bueno, vamos a comenzar viendo que efectivamente la estructura que teníamos en Photoshop se reproduce aquí en Character Animator. Si queremos ver cuál sería el comportamiento que tendríamos directamente desde el fichero de Photoshop sin retocar absolutamente nada más, pues añadimos una escena y vemos cuál es el comportamiento del personaje siguiendo los gestos de nuestra cámara. El primer fallo lo detectamos enseguida, puesto que la parte inferior del torso se está moviendo imitando el movimiento de nuestra cabeza, y esto por supuesto no tiene que ser así, sino que esta parte inferior del cuerpo tendría que permanecer fija. Esta es la primera acción que vamos a realizar. Doble clic de nuevo en el personaje para editarlo y lo que vamos a hacer es seleccionar el personaje completo y vamos a añadir un stick, una barra que ocupe toda la parte inferior del personaje, y a este stick con la herramienta de selección vamos a hacer clic sobre él y le vamos a dar la etiqueta de Fixed, de forma que toda esta parte inferior del personaje va a estar totalmente soldada al suelo. Así que si volvemos ahora a la escena, veremos como ahora sí que podemos mover el personaje de un lado a otro lado, pero la parte inferior del torso permanece fija y soldada a la escena. Bien, ya tenemos aquí pues nuestro personaje animado en principio, pero lo que nos gustaría es que, pues, que con el movimiento de nuestra mandíbula y con el sonido de nuestra voz también pues, se animara esta máscara, que no permaneciera como un bloque compacto, que es lo que estamos viendo ahora. Así que para conseguirlo vamos a ir de nuevo al taller y en esta ocasión vamos a seleccionar pues, esa capa que llamamos jaw, mandíbula en inglés. Y bueno, pues también lo que vamos a hacer es asignarle al personaje entero el comportamiento de mandíbula de cascanueces. Así que seleccionamos el personaje completo y dentro de la parte de comportamientos seleccionamos de toda la lista de comportamientos la mandíbula de cascanueces o Nutcracker Jaw en inglés. Ya lo tiene asignado, de tal manera que los elementos que contengan la etiqueta yo, que obviamente como esta capa ya se llamaba así en Photoshop, pues automáticamente Character Animator le añade esa etiqueta, lo que va a realizar es la acción siguiente que vamos a ver cuando pasemos de nuevo a la escena. Fijaos cómo ahora la mandíbula se mueve imitando los movimientos de mi mandíbula y también pues haciéndose eco de la voz. Pero claro, como podéis ver esto queda un poco raro porque si abro mucho la boca, ¿lo veis? Esa mandíbula se separa directamente de la pieza de la máscara y no es lo que quiero que pase. Lo que quiero que pase es lo que de hecho ocurriría en la realidad, que la máscara se deforme con el movimiento
de mi mandíbula, pero que no se desolde, no se desligue, no se separe del resto de la cabeza. ¿Cómo podemos conseguir esto? Vamos a verlo enseguida. Vuelvo a editar al personaje y por lo pronto lo que voy a hacer es a este origen de la mandíbula lo voy a poner en la parte superior y le voy a quitar la etiqueta de mandíbula. No quiero que el origen del gráfico pues obedezca al comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es crear un stick, un nuevo stick, como el que he utilizado para soldar al cuerpo. Lo voy a poner en la parte inferior de la mandíbula y va a ser a este stick al que le voy a dar la etiqueta de yo, de mandíbula. Si acabara aquí mi trabajo y vuelvo a la escena, vería que, bueno, prácticamente los cambios no han sido ninguno respecto al estado en el que estábamos anteriormente. La mandíbula se sigue separando del resto de la máscara. Así que el siguiente paso va a ser el siguiente. Doble clic de nuevo en el personaje y vamos a añadir un nuevo stick, pero en esta ocasión va a ser un stick en la parte superior de la mandíbula y la etiqueta que le vamos a asignar a este nuevo stick va a ser la etiqueta fijo, la etiqueta que va a soldar la parte superior de la mandíbula a la máscara. Sin embargo, el stick de la parte inferior se va a seguir estirando conforme movamos la mandíbula. Resultado, pues ahora, como podéis ver, la mandíbula se sigue moviendo, imitando mis sonidos y el movimiento de mi mandíbula, pero la parte superior de la mandíbula sigue soldada al resto de la máscara, dándonos pues ya un resultado que sería mucho más parecido a lo que ocurriría con un pasamontañas o una máscara real. Por supuesto, a partir de aquí podemos ir modificando los parámetros, como ocurre habitualmente en Character Animator. Por ejemplo, dentro del comportamiento de cabeza, podríamos darle mayor fuerza al tamaño de la cabeza, de forma que si me acerco o me alejo, pues también cambia el tamaño de la cabeza del personaje y esto pues hace que todavía parezca más amenazante este personaje enmascarado y enigmático que hemos creado con Character Animator. Muy bien, pues como siempre, deseo que os haya gustado y os haya sido útil este tutorial y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.